Ya, perfecto, se escucha bien. Vamos a iniciar hoy con una información que voy a compartir sobre la liberación de la cárcel 3D. Para todos los que están ingresando al grupo, liberación sobre la cárcel 3D. Importante entender, por ejemplo, si nos vamos a términos religiosos, porque muchos de nosotros hemos pasado por este episodio, hemos evolucionado, quizá hemos sido religiosos en cualquier tipo de esta realidad que estamos viviendo, 3D, por ejemplo, quizás fuiste evangélico, quizás fuiste cabalista, eres judío, estás caminando a la conversión judía, pero no has escuchado, no te has informado de esto lo que te voy a mencionar hoy. Por ello quiero compartir esta información de lo que yo estoy investigando y también de lo que he vivido. Primero hay que entender que tienes que depurarte de toda esa cáscara, conocida como la kelipot, desde la perspectiva de la Kabbalah. Y cuando hablamos de depurarte, quiere decir que quitarte toda esa información negativa que te instalaron mentalmente desde que naciste. Desde que naciste, por ejemplo, cuando tú naces quizá en una familia cristiana, desde pequeño ya te van insertando la idea que tú eres cristiano. Y si naces en una familia judía, igual. Entonces, esa información, recuerda que todo fue hecho por la palabra. La palabra crea realidades. Y eso dice en el libro de Proverbios, que por la palabra fue hecho el universo. También dice en el Zohar. También dice en los libros lemurianos. Y en la metafísica. Por la palabra fue creado el universo, es decir, mi mundo interior, esa sabiduría que te instalaron dentro, crea tu mundo exterior. Como es dentro es fuera. Y como es arriba es abajo, esa frase de Hermes Trismegisto. Entonces, si como es dentro es fuera, lo que se está dando realidad en tu vida es porque te instalaron. Quizás estás movilizándote, caminando en piloto automático, creyendo que esa sabiduría es correcta. Lo que te dijeron cuando viene, por ejemplo, un religioso en el mundo cristiano, en el mundo judío, en la Kabbalah. Y sabemos que en la misma Torah, los sabios de la Torah, por ejemplo, mencionan que la Torah es como una nuez. Para poner un ejemplo nada más, es como una nuez que tiene una cáscara. O kelipot, o impureza, la cáscara, pero lo de dentro, eso eres tú. Lo de dentro, eso eres tú, no eres la parte de afuera. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, al principio, cuando nos menciona el Bereshit, Génesis, nos menciona al principio, todo era luz, al principio, es decir, todo era armonía, luz, unidad. Todas esas razas estaban en unidad, en amor, en yihud, en unidad. Pero tal como sucede en las corporaciones, familias, etc., cuando ya no hay compatibilidad, se separan. Eso sucedió en el mismo Bereshit, cuando dice que de la luz se separa la oscuridad, ese primer día. Y cuando hablamos de un día, no estamos hablando de 24 horas, sino que tiempos cósmicos, millones de años de evolución. Pero eso es desde la perspectiva 3D. Hay que entender que el tiempo es ilusión. Es 3D nada más. Pero cuando vemos el primer día, mencionamos, recuerda que Dios no tiene tiempo. Dios es el principio y fin. Quiere decir que ese conglomerado de razas que conforman a Dios, ellos siempre estuvieron allí. Para que nos hagan entender, en diversos libros nos pusieron una metáfora de los días, de los 7 días de la creación. No es que haya un tiempo, sino que para que entendamos los niños humanos que muchos de nosotros somos, es como un maestro va y le enseña figuritas en la pizarra, como se dice por acá, a los alumnos. Es igual, en el libro te pusieron 7 días de evolución, pero no es que haya un tiempo. Por eso se dice que Dios es el principio y fin. Pero para diferenciar se pone que de la luz se separa de la oscuridad. Es decir, cuando empieza la expansión, surge las dos razas. La raza que decidió irse a la oscuridad
y la raza que decidió mantenerse en la luz. Dentro de los seres de la oscuridad tenemos a los reptilianos, draconianos, etcétera, ya grupos que se separaron como una familia. Y cuando hablamos de oscuridad hay que mencionar que ellos ya tenían la decisión por causa del libre albedrío de tomar ese camino de robar, destruir, conquistar. Pero dentro de su filosofía para ellos no está mal hacer eso. Es por ejemplo como cuando tú ves a un homosexual. Para ellos no está mal ser homosexual. Es correcto para ellos desde su mundo. Pero esa perspectiva es desde el cerebro izquierdo. Te vas al extremo. Recuerda que la verdad es la armonía, es decir, donde los dos lados viven en amor, en unidad, se entienden. Esa es la verdad. Pero cuando te vas al extremo, y estos seres de la oscuridad se fueron al extremo, su plan de acción es conquistar, por eso crearon sus propios mundos. Y eso mismo menciona, anteriormente estaba compartiendo con ustedes información que habla el libro del Sefer Yetzirah. Por eso es importante verlo, todo esto como una investigación, información, expandiendo conciencia. De diversos libros, el Sefer Yetzirah, por ejemplo, si tú lo lees, lo investigas de forma crítica, te das cuenta que Aryeh Kaplan habla de el tohu, confusión. Al principio todo era unidad, después surge tohu, o conocido también como el Big Bang, que el Big Bang está asociado a esa separación del primer día, de los seres de luz, que todo era luz al principio, pero se separa después. Ese es el Big Bang, la explosión. La explosión puede que surja por temas de energía, exceso de energía, cuando ya no había esa unidad, ese yihud. Eso es el Big Bang. Y se separan en guerras, en destrucción, en caos, como está viviendo actualmente el mundo. Está en una confusión actualmente. Eso es decir, hay personas que están viviendo en 3D. Para ellos es normal la muerte. Para ellos es normal las enfermedades. Así. Es Dios el que está creando las enfermedades desde su enfoque de ellos. Pero para ti no. Para ti no existe la enfermedad. Porque recuerda cómo es dentro y fuera. Si la enfermedad existe para otros, es para ellos. Para mí no existe. Para mí no existe la palabra pecado. Sino que te indujeron esa palabra, esa vocecita que viene a ser el Satán, para llevarte a una situación de caos y que constantemente tú estés golpeándote el pecho y diciendo o arrepintiéndote. Lo que podríamos decir que existe es que la persona está confundida y no entiende qué es la verdad. Ya la persona está confundida, a eso la asocia pecado, está confundida, no entiende qué es la verdad. Por ejemplo, una persona que se inclina al homosexualismo, está confundida esa persona. No entendió qué es la verdad. Una persona que roba, no entendió qué es la verdad, no entendiendo que el mundo es abundancia. ¿Por qué debo robar si el mundo es abundancia? Imagínate. Entonces esa persona no entendió, ve un mundo escaso y por eso roba, porque ve el mundo de la escasez. ¿Por qué va a matar? Porque dentro de él piensa que matándole a la persona acaba con el mal, pero no. Recuerda que en lo que te enfocas se expande. Si tú matas, más enemigos surgen. ¿O no? Si tú entiendes que la manera de llegar a la paz es amando a todas las razas, entonces allí entendiste que es armonía. Pero si tú vas y tienes que matar, destruir, y a través de ello crees que vas a eliminar al mal, no. Eso es lo que está haciendo ahora actualmente el pueblo elegido por el Satán Jehová, o Yud-Heh-Vah-Heh. Y si tú eres un cabalista que no quieres nombrar al nombre, lo dices Hashem, que viene a ser lo mismo, Ha-El-Shem, el nombre. Pero para el religioso es sagrado y no debe pronunciarlo, ¿cierto? Pero para mí, recuerda que yo no soy religioso, yo puedo pronunciar ese nombre. Para mí es una entidad que vino a confundir a la humanidad. Porque dentro de su libro, recuerda que también dentro del libro hay 4 niveles. Está el Pardés. Pero dentro de lo literal, recuerda que lo literal es la cáscara, la kelipot, de esa fruta nuez que ya te mencioné. Entonces, desde lo literal, ese Dios te envía a matar, destruir. En este caso, si nos vamos a la historia de Josué, él tuvo que ir a matar a niños lactantes,
Josué y ese grupo escogido por este Satán. Entonces tuvo que ir y matar para destruir, robarles ese territorio, indicándoles que él prometió esa tierra prometida desde Abraham. Ya tenía planificado toda esa acción, ese Dios, enviándole a su emisario Yoshua. Y si vamos más atrás, por ejemplo, en la historia, ¿quién le mató a Moshe, a Moisés? Los emisarios del mismo Satán, Yujebaje o Hashem. Porque él se rebeló, ya no quería ir a destruir, a matar, había matado mucha gente ya. Y él se dio cuenta que matando no iba a eliminar el mal, sino que más bien dando amor. Porque todo lo que te enfocas se expande. Si te enfocas en el rigor, en la muerte, en la destrucción, aumenta los adversarios, porque tú mismo estás dando fuerza a esa creación, alimentando a ese rigor. Eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Imagínate ellos, desde el tiempo de Abraham nada más, vamos a los episodios bíblicos, se dedican a matar. En su mismo Biblia o Torah, que es el Pentateuco, habla de muertes. ¿Ha terminado el mal? No, más bien lo están aumentando. Si ustedes van a la noticia reciente, vemos que está rodeado de muchos enemigos, pero ¿quién está enfocándose en eso? Ese pueblo elegido a través de su Torah. Y recuerda que la palabra crea realidades. Entonces ellos están creando esa realidad. Pero porque no entendieron y están viendo desde el mundo del rigor, desde el mundo del cerebro izquierdo, conocido como Binah, que representa y corresponde a la energía de Saturno, el maestro del juicio. Si usted lee o estudia desde la astrología cabalística, va a entender que es el maestro del juicio. Y aquellas personas celebran el Shabbat, que es para alimentar al cerebro izquierdo. Y también al cerebro derecho, pero más al cerebro izquierdo. Porque ya mencioné que dentro de sus rituales ellos, en sus rezos, que hay 3 tipos de rezos, Shaharim y Hayarbit, ahí maldicen. Entonces están creando egregor de maldiciones. Recuerden que nuevamente les reitero que todo fue hecho por la palabra. Creado por la palabra. Entonces tu palabra es magia pura, de armonía. Pero si le utilizas para mal, es brujería. Es decir, rigor. ¿Qué es brujería? Los brujos. Si tú vas a la misma Torá, sin ir a lo real, que por acá hay chamanes en el entorno que se unen 10, 15 y empiezan a maldecir con muerte de animales, etc., tal como hacían en el primer y segundo templo. Entonces Balán, un brujo de aquí, del Shemot, de Éxodo, que contrarrestaba la fuerza de Moshe, también maldecía. Hacía lo mismo que los agentes de los emisarios de Yujebaje. Yo le digo Satán Hashem para que despierten los religiosos y dejemos de verlo como algo sagrado, que el Shem, porque algunos me dicen, no, que le está nombrando al Shem, al que no es el innombrable. No, señor, ese es tema religioso. Empieza a investigar desde lo literal y también, de hecho, que tienes que ir al Sot. Pero ¿qué es el Sot? ¿Qué es el secreto? El secreto es que tu mundo interior crea tu mundo exterior, pero con la palabra. Y lo dicen los mismos libros religiosos, hasta el Talmud lo dice. Los sabios en el Talmud dicen que cuando la persona utiliza para mal su palabra, crea ángeles destructores. Ellos mencionan ángel como que es un malaj, un emisario, pero que viene a ser un egregor, desde otra perspectiva, ¿cierto? Que debiera ser un sinónimo, si le queremos ver así. Ángel es un emisario, un agente, un malaj, mensajero. Puedes verlo desde diferentes enfoques, ¿ya? De acuerdo a la ideología que estés pensando. Entonces, su trabajo de ese malaj que tú creas con tu boca tiene una misión. Recuerda que tú eres el creador, co-creador, tal como el Dios infinito del todo, el de la armonía, no este Dios Yujebaje. Este Dios Yujebaje entendía que él tenía que crear un mundo artificial adicional a la verdad para hacerse pasar del bueno de la película y crear su propio libro. Crear su propio libro, que es actualmente la Torá. Y el Antiguo Testamento también se insertó en el Nuevo Testamento. Recuerda que Yeshua, el verdadero Yeshua, que tenía hijos, que tenía mujer, no es el personaje que está allí en el Nuevo Testamento. Ahí no indica que tuvo hijos en el Nuevo Testamento, porque viene de la versión católica, viene de las escrituras de Constantino el Arconte.
porque Constantino era un arconte, solamente utilizó un cuerpo, un avatar, para mostrarse y manipular desde la iglesia romana. Y recuerda que desde la iglesia romana surgen diversas, de ahí nacen las diferentes religiones, porque la iglesia romana nace del judaísmo, solo que se dividieron y quedó en primer bloque los romanos, porque recuerda que los romanos, Tito vence a los judíos en la destrucción del segundo templo. En los años 70, ¿cierto? Destruir Tito al segundo templo. Entonces ellos quedan como cabeza, la iglesia romana, y le subyuga a los judíos. Pero los judíos seguían manejando el mundo, pero como un sionismo. Recuerda, cuando hablamos del sionismo, es una filosofía de rigor, de oscuridad, de Kelipot, que siempre está rectificando desde el cerebro izquierdo. Viene a ser el maestro Saturno, el del rigor. ¿Ya? Entonces, quedaron como cabeza los liderando el arconte Constantino en el mundo católico, pero estaban fusionados, recuerda, con el sionismo, y el judaísmo quedó en el exilio, sí, pero ellos seguían expandiendo. El plan de acción fue exiliarlos para que ellos expandan la palabra a los 4 puntos cardinales del mundo. Es decir, eso habla también en el Zohar, léanlo desde el punto de investigación. Por eso ellos, los judíos, dice por ejemplo en el libro de el Ari dice, en sus escritos del Ari dice que un solo judío que esté en el exilio más distante de los 4 extremos de la tierra, ese tiene el poder de rectificar el mundo. Pero ¿qué es rectificar desde la perspectiva de ellos? Impartir su palabra de rigor. Porque recuerda que ellos se denominan, algunos le asocian judío porque viene de los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Judío, porque viene de uno de los hijos de Jacob. Pero judío también se asocia desde la Kabbalah a Yihud, unicidad con ese Dios. ¿Ya? Yihud, judío, Yihud, unicidad con ese Dios. Eso es desde la perspectiva cabalística. Entonces, al unificarse con ese Dios, recuerdan que ellos se vuelven ciegos. El cabalista está ciego. El cabalista que lleva la práctica es un ciego. Porque si su Dios le dice que vaya a matar, él mata. No se cuestiona si está mal o bien. No se cuestiona él, tal como Abraham en el episodio de matar a Isaac. Él no se cuestionó si estaba mal o bien, porque él no estaba unificado a su mundo. Él hacía como en piloto automático. Si ese Dios venía y le decía mata una ciudad entera, él lo mataba porque era ciego. Estaba nada más conectado al cerebro del rigor izquierda, biná. No estaba unificado en los 3 mundos, que es el nivel crístico. Y esa es la cárcel 3D. Cárcel 3D también lo asociamos en el nivel, por ejemplo, de la Kabbalah están los 5 niveles. Por ejemplo, está la Neshama, que es el tercer nivel. Primero inicia Nefesh, que es el nivel más bajo, ¿cierto? Ruach, segundo nivel. Neshama, tercer nivel. Y el 5.º nivel es Yehidá. Hayá es el 4.º, ¿ya? Hayá. Y que muchas veces también yo le he asociado a los 5 niveles del sistema educativo. Lo he asociado para que tengamos un entendimiento. Porque como yo me cuestiono constantemente en querer llegar a una verdad más elevada, que la verdad real es el amor, la unidad, la armonía. Esa es la verdad. Muchas personas dicen, no, ¿quién es dueño de la verdad? ¿Quién es dueño? Tú eres dueño de la verdad, porque está dentro de ti de esa verdad. Ahora que esa cáscara, Kelipot, esa cáscara de la nuez no te deja ver desde el mundo multidimensional, por eso crees que nadie tiene la verdad. Pero si tú tienes la verdad y entiendes que es el amor, la unidad. Pero viene un religioso y te dice, no, que ellos son los pueblos malvados, versus tú eres el pueblo bueno porque tú lees la Torá. Ellos son animales, dice el Talmud, ¿cierto? Versus tú, si lees y cumples la Torá, eres un sadiquín. Sadik significa justo. Justo para ellos es hacer lo que dice Hashem
o Jehová, porque es el mismo. Ya no, acá no estamos con religiosos, porque hay gente, no, Hashem es diferente que Jehová. No, recuerda que cuando hablamos de esta entidad Yud-Heh-Vah-Heh, es una corporación. Veámoslo como una corporación de varios personajes que trabajan en un propósito, tal como una compañía, una empresa, que dentro de ello hay barredores, hay vendedores, está el administrador, etcétera, pero todos trabajan con una función dentro de ellos, ¿cierto? Y cuando hablamos de Yud-Heh-Vah-Heh, estamos hablando que dentro de esa corporación está esa entidad conocida como, si vamos a los libros sumerios, está en Lil, Anu el padre, en Lil, y de ahí ya va, como intermediario le puso a Abraham, el primer sionista que fue manejado por ellos, y ¿qué le ofreció para que le sea leal? Tierra prometida a base de sangre, porque tenía que ir a matar a los cananeos. Recuerda, bebés, lactantes, mujeres, no sobrevivió nadie. Entonces él ya sabía, se proyectaba que en el futuro tenía que matar, pero él no se cuestionó. Abraham le entregó tierra prometida a base de sangre. ¿Qué más? Descendencia como la arena del mar, es decir, él tenía que expandir esa palabra, conquistar con ese conocimiento a muchas personas para que se unan a su filosofía. Ese es conquistar, porque conquistar no es solo en guerra, en batalla, sino que guerra psicológica. Te contagia ese gen de la palabra de la oscuridad y te hace creer que ese es el Dios verdadero. Entonces la persona sale a favor cuando hablas de Jehová. No, que Jehová es la verdad, versus tú eres el mentiroso, tú eres el hereje. Ellos defienden a capa y espada esa verdad artificial de ese Dios, Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Ya? Entonces el secuaz, que también corresponde al mismo Yud-Heh-Vah-Heh, vendría a ser el intermediario Abraham, que le entregó tierra prometida, también su descendencia como la arena del mar, que se iba a seguir expandiendo a través de las religiones. Judaísmo, cristianismo también están insertados, creen en el mismo Yud-Heh-Vah-Heh, en el asesino de niños, en esa entidad. Recuerda que cuando hablamos de entidad estamos hablando del Satán. ¿Y Satán qué significa? Opositor, oponente. Una energía o vocecita que puede hablarte. Imagínate un profeta, escuchaba una vocecita y decía, ese es Dios. Pero imagínate si esa vocecita le decía, vaya a matar una ciudad. Él decía, Dios me está hablando. No entendía ni discernía que esa vocecita era el propio Satán. Pero él decía, es Dios. Es Jehová, si es cristiano. Y muchos cristianos hacen lo mismo. Escuchan una vocecita para hacer mal. Entonces dicen que es Dios. Pero hay que entender que la verdad es el amor, la unidad, amar a todas las razas, la unidad de la armonía. Entonces si viene una vocecita y te dice vete a matar una ciudad, ¿cómo no vas a entender que es el propio Satán? ¿Y cómo no entendió Abraham? Porque estaba desconectado de la verdad Abraham. Entonces no entendió cuando le dijo esta entidad, te daré una tierra prometida. Y también lo mencionó que su pueblo iba a ser exiliado. Ya recuerden, si tú lees el Bereshit mismo y los libros asociados a la Torah oral, le dice que en el futuro su pueblo sufrirá y será exiliado por desobedecer a ese Dios. Ya lo estaba anticipando, profetizando ese propio Dios, porque él ya conocía los episodios que iba a suceder. Ya tenía planificado. Imagínate una entidad que vive miles de años. No como nosotros que hemos caído y nos enfrascaron en un cuerpo físico y en el momento de la reencarnación te borran la memoria. Tal como un celular, te resetean, te borran la memoria. Entonces tú crees que naciste si eres bebé, piensas, te olvidaste todo tu pasado. No sabes que tú eres un ser inmortal, no hay muerte para ti. Pero en la ingenuidad desde la perspectiva 3D te hacen creer que tú mueres o que tú naces. Porque hace poco estaba compartiendo con un maestro, me dice la palabra nacimiento. Es decir, el sistema te insertó esa idea de nacimiento, te miente, que tú no naces. Siempre estás vivo porque tú eres conciencia, la conciencia no muere. Este avatar, este cuerpo puede ser temporal, pero tú eres la conciencia, recuerda. Entonces, esa entidad que vive miles de años sin el borrado de la memoria, él ya sabía como plan de acción que en el futuro iba a haber muertes, destrucción para tomar esa tierra prometida. Y eso lo ofreció a Abraham. Imagínate, tú conozcas una persona por allí que vives
que va a vivir 80 años, pongámoslo 80 años nada más. Y esa persona llega a los 20 años y empieza a planificar un plan de acción a los 40 años que él quiere tener su esposa, quiere tener su casa, quiere tener una empresa, etcétera, o quiere tener tantos hijos. Entonces él empieza con su plan de acción para concretar todo su propósito. Es lo mismo esta entidad, que él utiliza un plan de acción a futuro, y para ello se concatena, se unifica con sus emisarios. Cuando, por ejemplo, quiere cumplir un propósito en cuanto al inyectar temor a las personas, ya tiene sus emisarios, los pastores. Los emisarios son los pastores que, como leen el librito que es la Biblia, lo leen día y noche, tal como dice Moshe, lee día y noche la palabra para que tengas entendimiento en todo lo que aprendas y lo traslades a esa idea, cultura, desde que naces te insertan esa idea. Entonces tú le sales a predicar en la calle y le dices a la gente: arrepiéntete a Jesucristo, arrepiéntete a Dios, porque si no irás al lago de fuego, al infierno. Entonces esas personas que no entienden, no han investigado, creen literalmente que existe después de la muerte un infierno, un castigo, un lago de fuego. Entonces ese temor les hace que cuando le pasan cosas duras se vayan a la iglesia y se arrepientan. Entonces ya formaron un soldado más para Yuhebajé, para los seres de la oscuridad. Ya tienen un soldado atemorizado, ese va por temor, ese soldado nada más. Ese vendría a volverse secuaz de la oscuridad, manipulado. Y cuando viene una guerra ya, y por ejemplo en el episodio que estamos viendo, tú vas a las redes sociales y muchos dicen: no, cuando están matando a muchos niños ahora por allá en el Medio Oriente, dicen que Dios defienda a Israel, que Dios proteja a Israel, independiente de que esté matando niños. Ellos no se cuestionan, tal como lo hizo Abraham, el primer sionista. Este Dios ya sabía que iba a suceder en el futuro el caos, pero recibió riqueza. 3 cosas recibió Abraham: tierra prometida, descendencia como la arena del mar y riqueza. Con eso le compró a Abraham. Y Abraham no se cuestionó. Y después de eso le pide también: mata a tu hijo, para lealtad. Porque él quería sangre. Y como se dice, he estado leyendo libros en investigación que literalmente sí le mató a su hijo, Abraham. Ya, pero esa es una versión que nada que ver con la religión, ya, nada que ver con la religión. Pero si tú vas a libros religiosos, de hecho, que puede que esté manipulado o sea una verdad. En eso no entremos en ese cuestionamiento, investiguemos nada más. Pero sí bebió sangre, se alimentó de esa sangre, de ese cordero. Eso sí está en los libros religiosos, que lo mató en reemplazo a Isaac. Bebió ese Dios la sangre de ese cordero, que lo mató en reemplazo. ¿Y quién bebe sangre? Recuerda que al matar es sinónimo de adrenócromo. Adrenócromo quiere decir una energía de rigor, de dolor, de caos. Ese está bebiendo ese Dios, ese Yuhebajé. Cuando matan, se sacrifican, allí está contento ese Dios. Y él te puede dar eso. Y muchas personas, magnates, personas importantes de la música, saben ello. Por eso también ellos se meten a matar niños. Y eso mismo hacen cuando hacen la Brit Milá. Yo hace poco compartí un post en el tema de la Brit Milá, que apenas nace el niño, después de los 8 días que nace, a ese niño le hacen la Brit Milá, lo cortan el prepucio, le cortan el prepucio, y cuando está en ese pavor, ese dolor, ese bebé que recién nace, el rabino, el rab, que vendría a ser maestro, va y saborea esa sangre que es adrenócromo, porque lo está. Ahora no sabemos si lo bebe esa sangre o simplemente lo saborea, ¿cierto? Pero lo está saboreando ese rigor, ese adrenócromo. Es un pacto con esa entidad. Así que eso quería compartir con ustedes, que es importante entender que con la palabra creas tú la realidad. Por eso Dios, por ejemplo, acá yo estaba compartiendo, anotando que la vocecita es el Satán. Y entendamos cuando yo menciono la palabra Satán,
estamos mencionándolo desde la energía. Satán es la vocecita que te habla desde el hemisferio izquierdo. Es como cuando ponen una figura, el Satán está acá y un angelito de luz está acá, ¿cierto? Esa vocecita te habla y si te dice, ve a matar a alguien, o destruye a alguien, o roba a alguien, ¿será que Dios te está diciendo eso? ¿Será que el Dios de la armonía, el Dios del todo, el creador de la luz, ese te está diciendo? Recuerda que hay que entender nuevamente, le reitero, al principio todo era luz, es decir, ese es el principio, el que siempre estuvo allí, que no tiene principio ni fin, es el verdadero Dios. Y después se adiciona de forma artificial el otro Dios de la oscuridad, porque Dios significa ser supremo, y ese Dios se quiso pasar de ser supremo, pero de la oscuridad. ¿Pero por qué sucede eso? No es porque ese enemigo o ese Dios quería luchar con Dios del todo, sino que como hay un libre albedrío, por eso se dio creación de eso. No es porque Él es el enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigos. Imagínate, ¿cómo va a tener enemigos Dios si para Él no hay nada que pueda luchar contra Él, que destruir a Él? Nada. Entonces Dios no tiene enemigos, pero sí deja que sucedan situaciones por causa del libre albedrío. Y por eso en el primer día se separa esa entidad de la luz y se forma el tohu, confusión. Tohu, confusión, que está en el libro del Sefer Yetzirah de Aryeh Kaplan. Ya léanlo, yo tengo para compartir ese libro también. Amigos que quieran ingresar a mi grupo de WhatsApp, yo les puedo compartir ese libro. Leámoslo desde la perspectiva de la investigación y desde la sabiduría crística, desde el nivel quinta dimensión o maestría, porque recuerden que también yo le estaba comentando a muchas personas que podemos tomarle como un ejemplo los 5 niveles del sistema educativo. Kinder, que es el más bajo, que vendría a ser Nefesh, nivel animal, es como un bebé que no sabe hacer, que no puede hacer las cosas bien. Por ejemplo, un bebé nace, ¿qué va? Puede meter su mano al fuego y para él es un juguetito, pero se quema. Ese es nivel Nefesh. Entonces podríamos decir que un religioso también está en nivel Nefesh. ¿Por qué? Porque si Dios le dice, vete a la gente a predicar, a compartir su palabra, y si no cumple, irá al infierno. Si no recibe a Cristo, irá al infierno. Le está maldiciendo con su boca, pero no entiende que está siendo títere de esa entidad de la oscuridad. No entiende porque no encendió su nivel crístico. Y nivel crístico tendría que ser que tú decides bendecir a ese ser, porque aquí, recuerda que la quinta dimensión es el ahora, no es el futuro. Aquí es el Gan Edén, ahora, en este instante. Ese es tu Gan Edén. Tu paraíso es ahora. Tercera dimensión, ya les dije anteriormente a los amigos y que estaba leyendo en muchos libros, 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Esa es 3 dimensión, tridimensional. Quinta dimensión, 1, unidad, ahora. Ahora es tu paraíso. Ahora es el disfrute de este Gan Edén. Entonces, no existe infierno. El infierno lo creas por inyección de esa palabrita que te da ese mensajero de la oscuridad, que puede ser un pastor, que puede ser hasta un cabalista, porque el cabalista viene y te inyecta, te dice, ya no dice pecado, ya no dice infierno, sino dice tikkun. Cambió la palabra para que sea más, una palabra más sofisticada, y dice tikkun. No escuché nunca esta palabra tikkun, dicen los que no han investigado. Este es un genio cabalista. Pero tikkun significa rectificar. Pero tú no tienes que rectificar nada. Simplemente quitarte aquella caparazón y ver el amor, la unidad. Recuerda que los 3 tiempos está creado artificialmente. El pasado, ellos te dicen que tú, el cabalista te dice, en tu pasado tú quizá pecaste. Bueno, no utilizan la palabra pecado, sino que hiciste algo malo, te dicen. Entonces viniste a este mundo, en esta reencarnación, a rectificar esa falla que quizá mataste, quizá hablaste algo malo, entonces vienes a rectificar. Les comento que hace buen tiempo conversé con una persona que estaba estudiando la astrología cabalística, y en su carta natal le dijo una persona que era astróloga, le dijo, mira, te está pasando episodios duros en tu vida a ti. ¿Por qué? Porque en tu pasado tú mataste a alguien. Vamos a buscar a quién mataste, le dijo en su carta, ¿no? La astróloga.
y le dijo, bueno, a esta persona mataste y tal, y ahora por ello te está llegando esta situación de caos dura tu vida porque tú mataste. Y puede que tú mueras en breve por ese castigo, le dijo la astróloga. Y esa persona, como era ingenua, no había expandido su conciencia, no entendía que debe estar viviendo en el ahora, desde el ahora, crear su Gan Edén, su paraíso, su mundo de amor, que eso quiere el verdadero Dios. Lo creyó a la vocecita que viene a ser la persona astróloga. Y lo sembró en su mente de forma artificial esa palabra, y esa persona empezó a sufrir, a tener un pavor, y se empezó a debilitar se empezó a debilitar su sistema inmune. Recuerda que el Satán es sinónimo también de temor. La herramienta del Satán es el temor, la energía del temor. Y ese temor te debilita su sistema inmune. Entonces esa persona empezó a enfermarse, ya estaba muy grave. Pero después llegó una persona que le dijo que debe vivir en el ahora, en la quinta dimensión, que es el ahora. Vivir en el amor, desconectarse de ese sistema de miedos, culpas, de dolor. Entonces esa persona poco a poco empezó a decretar que es una persona de luz, de amor, de unidad, y empezó a crear ese mundo. Mi mundo interior crea mi mundo exterior, y tu palabra crea esa realidad. Entonces empezó a desconectarse de esa oscuridad 3D y empezó a conectarse en el mundo de la verdad, quinto D. Cuando hablamos de quinto D también lo podemos asociar a la energía crística, que la energía crística, frecuencia crística, es las 3 sefirot, hablando a términos cabalísticos. O los 3 niveles de acá, por ejemplo, acá está la corona, que le conocen como Keter. Cerebro derecho, que viene a ser el cerebro derecho, y el izquierdo, que viene a ser el Binah. Y el Jokmah, el cerebro derecho, ¿cierto? Que tiene que unificarse con tu Dad, tercer ojo. Y al unificarse, ¿cuándo se va a unificar? Cuando empiezas a mirar el mundo multidimensional, al mirar las manipulaciones que el sistema te ha ingresado. A través de la comida. Por ejemplo, hace poco me dice la persona, el SIDA es una enfermedad. El SIDA no es una enfermedad, sino que el sistema utilizó el mecanismo de utilizar las herramientas del sistema de comunicación. Recuerda que están entrelazadas todo este sistema Yuge con todos sus secuaces, los periodistas por temas de plata, honor, poder, los militares, y todos ellos están conectados con ese Yuge, con esa entidad de la oscuridad, el dios de este sistema. Que ellos inyectan que está llegando una plaga en la radio, la televisión, el celular, etc. Las redes sociales, está llegando una plaga, y la persona empieza a creer que está llegando esa plaga, o que está llegando el cáncer, está llegando el SIDA, etc. Y se empieza a debilitar su sistema inmune. Entonces, por lo tanto, adquiere ese síntoma similar a ese SIDA. Y más aún si es mujeriego, más le va a atormentar, porque está escuchando la radio y ese, como no se cuestionó, entonces va a empezar a crear esa realidad del cáncer, o del SIDA, o de cualquier enfermedad, porque su sistema inmune se va a debilitar. Por lo tanto, va a ir a un secuaz también del sistema, que vendría a ser muchas veces un médico. No todos los médicos, ya estoy hablando, pero hay médicos también, seres de luz, como ya hemos visto, les han matado. Ya ustedes han visto que les han matado a los seres de luz, que son los médicos, que desenmascaraban al sistema de salud. Pero hay secuaces de la oscuridad en los médicos, que te van a inyectar químicos, te van a inyectar, en el cuestión del cáncer, te van a inyectar, por ejemplo, el veneno, no me acuerdo cómo se llama ese veneno, que te hace caer el cabello, porque son títeres nada más. Títeres, y muchos de ellos están también programados desde el sistema de salud. Por 8 años le han programado las universidades, indicándole que el cáncer no tiene cura, el SIDA, el diabetes no tiene cura, etc. Pero nuestro trabajo es, como dice una frase del Nuevo Testamento, que se puede rescatar sabiduría de todos los libros, pero desde la verdad, ya les dije, la verdad os hará libres. Entonces no existen las enfermedades, es un mito de niños creer que existen las enfermedades. Ahora, recuerda que existe porque tú crees que existe, no es porque existe.
Y el 80%, 90% sigue creyendo que existen las enfermedades. Por tal motivo, tu mundo interior crea tu mundo exterior. Entonces esa persona está como cree que hay una enfermedad y empieza a debilitar su sistema inmune porque le dijo el médico, porque le dijo la radio, porque ya viene el tema del COVID. Imagínate, el tema del COVID. Todos creyeron que era verdad lo que dijo y por eso todos se vacunaron. Porque le creían a la ciega al médico. Pero yo no me vacuné. Mis hijos no se vacunaron, como ya les mencioné muchas veces. Entonces, yo no les creí, pero están más saludables que los que se vacunaron. Ahora tiene que ver también con la alimentación, los ayunos, que puede ser una vez a la semana. Hay muchas herramientas para liberarse de esta manipulación. ¿Ya? Hay diversas herramientas que yo estoy compartiendo en diversos libros que uno mismo debe investigar. Firma que en una apendicitis no quieres atención médica. Ya, esa parte no. Bueno, lo que quería compartir es que no hagamos caso, no tomemos en cuenta la vocecita que viene a ser el Satán, ¿ya? La vocecita, esa energía que te habla, el Satán. Y el Satán es el mismo Yuhebajé, que te habla en su Biblia. Si eres cristiano te va a decir el infierno. Te van a decir que las enfermedades son normales, porque dicen el Éxodo, en Shemot dice las maldiciones y bendiciones de ese Dios, que si tú dejas mi palabra, que si tú dejas de servir a Dios, te vendrán las plagas, las enfermedades, los castigos, diversas enfermedades que manda ahí las maldiciones. ¿Ya? Entonces, si tú crees que ese Dios es la verdad y tiene poder de maldecirte, destruirte, entonces tú le estás creyendo y por lo tanto tú estás creando, activando esa realidad en tu vida 3D. ¿Ya? Tú estás activando, tú estás admitiendo que esa es la verdad que ese Dios te dice. Pero si tú entiendes que tú empiezas a crear tu realidad, tú no te tomas de esa kelipot, de esa impureza, de ese libro, que sí sirve como investigación, porque yo leo el Nuevo Testamento, yo leo la Torá, leo el Sefer Yetzirah, libro de Kabbalah, libro del Zen, metafísica, etc. Les leo, pero como investigación, pero asociado también a meditaciones. Y cuando hablamos de meditación, a muchas personas se complica la meditación. ¿Qué es? Lo ven algo tan sofisticado. Meditar es simplemente visualizar el mundo que quieres. Visualizar. Pero ¿qué hacen las personas? No visualizan el mundo que quieren, visualizan el temor a ese infierno. Viene alguien y te dice, ya el cristiano te dice, hay un infierno y se atemoriza. Y está visualizando ese infierno. Y por lo tanto se debilita su sistema inmune. Él está viviendo el infierno por esa palabrita. Recuerda que la palabra tiene poder de dar vida o muerte. Lo dice en el mismo Proverbios. Pero parece que no lo hemos asociado muchos de nosotros al poder de la palabra. Y el mismo Satán, Jehová o Hashem, utiliza la palabra para mal. Porque él dice en su mismo libro, lo dicen los profetas, dice que Dios da vida y muerte. Dios destruye y edifica. Y las personas no se cuestionan, ¿de qué Dios está hablando acá? Piensan que es el Dios del amor, de la unidad, piensan que es el Dios que no apareció en el primer día, sino que es el Dios infinito. Pero ese Dios aparece, el malvado Dios, el Satán Hashem, aparece en el primer día cuando dice se separa de la luz, la oscuridad. Allí aparece ese Dios recién. Antes no existía ese Dios. Estamos hablando de milenios cósmicos, ¿ya? Si nos vamos desde la perspectiva del tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces Dios no tiene nacimiento, no tiene principio ni fin. Él es el infinito, el de la luz. El otro Dios artificial surge, nuevamente les reitero, para que quedemos claros. Y eso también apunta a los cabalistas, porque mucho hemos leído la Kabbalah, pero no hemos entrelazado la idea. Váyanse los que quieran investigar desde el punto del Zohar, desde el punto de la Sefer Yetzirah, dice Aryeh Kaplan, uno de los cabalistas reconocidos, que está modificado, manipulado ese libro, sí, ya lo entiendo, pero hay partes que puedes rescatar y te va a decir muy claro que al principio todo era luz. Ese Dios que no tiene principio ni fin, el infinito, pero ese primer día que ya está utilizando una herramienta 3D para que el niño humano entienda, el que está en Nefesh, el que está máximo en Neshama, para que entienda, se separa
el primer día, de la luz la oscuridad. Allí surge Yuhebajé. Allí surge Yuhebajé recién. Antes no existía, todo era armonía, tal como una familia. Por ejemplo, una corporación, una familia está en unidad, amor, todos se entienden. Pero después ya surgen las disputas, divisiones, no hay compatibilidad, se separan. Similar sucedió por ello por causa del libre albedrío. Ahora, ¿cuál es su trabajo tuyo? Ver desde el amor la unidad, la armonía. No odiar, no creer, como dice el talmudista, que el gentil es animal versus él es el ser adámico. Él es el Adán porque lee la Torá y cumple la Torá. Pero él está cumpliendo la Torá, el que lo lleva a la práctica, pero va a leer su Sidur, libro de rezos, lee y empieza a maldecir a los gentiles. Está creando ese egregor de destrucción y división. ¿Te das cuenta? Pero mayormente no lo pueden asociar a esta idea. Las personas creen, ya van a leer el Sidur porque es sadik. Soy justo, empiezo a leer el Sidur, pero no sabe qué está creando con su palabra. ¿Te das cuenta? Y se cree el cabalista, el genio, pero no entendió la profundidad del amor. ¿Qué es el amor? No entendió la profundidad del amor. Por eso es importante, sigamos leyendo, estudiando, investigando, pero percibiendo desde el tercer ojo. ¿Qué es el amor? ¿Cómo crees que vas a creer a un talmudista? Recuerda que desde el Pentateuco surge el Talmud como comentarios y desde allí surge la Kabbalah. Porque la Kabbalah también cree, el Zohar, váyanse, hay un libro que se llama Los secretos del Zohar que menciona el que lee la Torá y el que cumple la Torá, ese es Adán, versus los otros son animales. Lo dice el mismo Zohar. No solo el Talmud, recuerda que del Talmud se toman los sabios de la Torá y lo llevan a la Kabbalah, al Sod, o le llaman Sod secretos. Y cuando la persona no ha investigado lo suficiente, alucina, dice, qué espléndido, genio este. Ellos son los malvados, los animales, porque no leen Torah y no cumplen, porque no cumple el Shabbat, porque no cumple las festividades, porque no cumple Pesaj, etc. Pero no entiende que el otro no es que sea un sadik, sino que más bien podríamos verle como injusto, pero él cree que es justo desde la perspectiva cerebro izquierdo del rigor, de juzgar, destruir, etc. Porque cambió, ya no mata animales, ni aves, como lo hacía en el primer y segundo templo, sino que ahora mata con su palabra, tal como lo ha dicho Shea. Ya no matarás animales ni bueyes, sino que con tu palabra, eso será sacrificio. Entonces tú estás sacrificando tu palabra, creando egregor o ángeles de destrucción al maldecir en tus rezos. Da lo mismo en el idioma que hables y me digas, no, yo en hebreo significa lo diferente, en castellano, en inglés. La vibración crea realidades, tu emoción, pensamientos, sentimientos, acciones y palabras. La palabra es el producto de todos esos cuatro mundos. Pensamientos, sentimientos, las acciones y los resultados. Cuatro fases. También está en la Kabbalah los cuatro mundos. Primero está todo el mundo de los pensamientos. Esa persona piensa en odio y por eso maldice al otro. No lo hace desde la perspectiva del amor. No es de la perspectiva del amor, es de la perspectiva del odio. Está pensando en odio y por eso empieza a maldecir. Pero muchas personas, de hecho, que son seres de luz, pero que solamente están en esa cárcel 3D del odio y como piloto automático empiezan a hacer el shaharit, ahí, leyendo con su talita ahí. Pero no entienden, porque están desconectados de ese mundo multidimensional, no ven la verdad. Ven la verdad a medias nada más. Leen los salmos y creen que eso Dios los mandó a leer los salmos, pero no saben, no se dan cuenta que dentro de los salmos están las maldiciones. Ya les dije que en el capítulo, en diversos salmos, ya, pero para darles un ejemplo nada más, en el Salmo 94, vete al versículo 1, dice, levántate Dios de las venganzas, levántate. Levántate, Dios de la venganza, para destruir a los enemigos. Eso está en el versículo 1. Entonces la persona que está leyendo el Salmo, levántate, Dios. No existe un Dios de las venganzas. Sí existe el Dios de las venganzas para el que no entiende qué es amor. Porque Él es el personaje que se tomó cuando fue separado de la luz, la oscuridad.
Entonces, él está del lado de los oscuros. Por eso está leyendo el Salmo y diciendo, levántate, Dios de la venganza. Está llamando a esa entidad de las venganzas, pero no al Dios del amor. Pero como hay un libre albedrío, Dios le deja. Pero cuando le viene el caos, no le va a asociar al que él está creando las realidades negativas, sino le va a asociar a que quizá pecó por un religioso así radical, hablemos judío, cristiano, da lo mismo. Él va a decir que quizá hizo mal, pecó ante Dios y por eso Dios le está castigando. ¿Cierto? Y de hecho que está pecando al maldecir a otros pueblos desde su filosofía. Y por eso le va a llegar el caos. Le va a llegar el caos, de hecho, porque todo lo que emites, el cosmos lo retorna. Porque el cosmos es armonía, es luz, amor, unidad. Y lo otro es artificial. Y artificialmente cuando lees un libro, porque ese libro no es del verdadero Dios, es, nuevamente le reitero, para aclarar de Yud-He-Vav-He, la entidad que aparece cuando se separa de la luz la oscuridad. Allí aparece ese Dios es temporal. Tú le estás dando valor en tu vida a ese Dios. Si estás celebrando el Shabbat, tú le estás dando vida a ese Dios. Porque recuerda, cuando termina el Shabbat, hay un ritual. Se toma un vino, de hecho que enciendes las velas, y también hay un ritual de maldiciones a la parte final del Shabbat. Eso está en el libro del Sidur, ustedes mismos investigan, porque eso sería el trabajo de ustedes ya, para que lo puedan ver más profundo. Yo les puedo dar nada más herramientas, puntos de referencia para su expansión de conciencia, para ver la verdad desde el mundo del amor, la armonía, que eso es la verdad. Dejemos de creer que no existe la verdad, sí existe la verdad, pero está tan oculta porque hemos creído en la caparazón o la kelipot, impureza, tal como puse el ejemplo de la fruta, esa fruto seco, no me acuerdo cómo se llama, bueno, la cáscara de esa nuez, ¿ya? De esa nuez. Puse el ejemplo yo. Esa es la basura, la caparazón de las mentiras, de los libros, de los sabios religiosos, hasta de las diversas filosofías. Ya no creas que tienes karma, no hay karma, no existe. Yo creía antes que había karma y por eso tenía que rectificar constantemente. Leía 80 salmos, 90 salmos para alegrar a ese Dios. Yo antes, y creaba mi mundo de rigorio. En consecuencia, como yo estaba maldiciendo, el mundo me entregaba también como respuesta el caos a mi vida. ¿Cierto? Entonces, hasta aquí quería compartir esta información y estaré compartiendo constantemente por estas redes sociales información. Muchas gracias por su tiempo, por escuchar la información. Así que recuerden que yo también estoy compartiendo libros para que ustedes sigan su expansión de forma individual y está anclado mi WhatsApp en mi perfil de estas redes sociales, ¿ya? Así que saludos, hasta la siguiente.